Como casos especiales vamos a ver los más sencillos. El primero es cuando la aceleración es igual a cero. Entonces, si la aceleración es igual a cero, al integrar, pues me daría esto, pero como esto es cero, por lo tanto este término se va. ¿Y qué es lo que me está diciendo esta ecuación? Me está diciendo que la velocidad permanece constante. Por lo tanto, cuando la aceleración es cero, eso significa lógicamente que la velocidad no cambia, es decir, que permanece constante. Ahora aplico la otra expresión para la posición, sustituyo la velocidad, que es una constante. Sabemos que si en una integral tenemos una constante, esta constante puede salir de la integral, así que podemos sacar la velocidad y solo me quedaría el dt. Entonces, cuando integro este dt, aquí sería t elevado a la 0 y eso me daría que la integral es t, pero como tengo que evaluar en el final y en el inicial, entonces lo que obtendríamos sería un delta t. Entonces, en general, esta integral va a ser igual a delta t. Aplicamos eso acá, sacamos esta b de la integral, me quedaría b, y la integral pues me quedaría que es delta t. Ahora, si graficamos esto, obtendríamos una línea recta donde este es el intercepto, que sería este punto de acá, y tendríamos que esta sería la pendiente, es decir, que la velocidad, como ya sabíamos, representa la pendiente de la recta. Y claro, sin hacer todo este proceso, con la definición de velocidad media, pues podríamos decir la velocidad media es igual a delta x sobre delta t, es decir que lo que obtendríamos sería básicamente esta ecuación, es decir, paso esta x al otro lado, me quedaría delta x y esto lo paso a dividir y me quedaría exactamente esta ecuación. Por lo tanto, se pudo haber hecho la deducción a partir de esta, sin integrar. Ahora, una situación que vamos a utilizar con mucha frecuencia es cuando el tiempo inicial es igual a cero y el tiempo final lo vamos a poner como un valor cualquiera. Entonces, al hacer esta integral que tenemos acá, pues lo que me resulta es simplemente t. Por lo tanto, sustituimos eso en la ecuación que tenemos acá originalmente y llegamos a esta expresión asumiendo que el tiempo inicial es igual a cero y el tiempo final es un valor t cualquiera. Ahora, lo que dijimos anteriormente sobre esta expresión era para la velocidad media, pero resulta que en este caso la velocidad media y la velocidad instantánea son la misma cosa. Es decir, que el delta x sobre el delta t es igual a la derivada de x respecto del tiempo. Por lo tanto, coinciden y de nuevo, de ahí pudo haberse hecho la deducción de manera sencilla. Así que, en definitiva, lo que nos debe quedar de todo esto es que la posición para un cuerpo que se mueve con velocidad constante es esta ecuación. Ahora, ¿qué sucede cuando la aceleración es constante? Entonces, otra vez utilizamos nuestra ecuación. En este caso, esta aceleración es constante. Ya sabemos que si tenemos una constante la puedo sacar de la integral. Y aquí solo me quedaría la integral de dt y eso es delta t. Por lo tanto, esta sería la ecuación para el caso de aceleración constante. De nuevo, asumimos que el tiempo inicial es igual a 0 y simplemente en lugar del delta t escribimos t. Claro, en un gráfico de aceleración contra tiempo, pues la aceleración constante me hubiera dado una línea horizontal y como sabemos, si yo calculo esta área, que sería la base que valdría t y la altura que valdría a, entonces sería aceleración por tiempo. ¿Y eso qué representa? Pues representa el cambio de velocidad. Como el área es entonces el cambio de velocidad, es decir, esto, entonces tendríamos que el cambio de velocidad es igual a aceleración por tiempo. Y por lo tanto hubiéramos obtenido esta expresión de manera sencilla, porque esta ecuación y esta ecuación son básicamente
la misma cosa. Si yo grafico esta ecuación en un gráfico de velocidad contra tiempo, entonces lo que me daría es una línea recta donde la velocidad inicial sería el intercepto y la aceleración sería la pendiente de la recta. Entonces, aplicamos nuestra ecuación de integración. Entonces, la posición final sería igual a esto. Como en este caso la velocidad no es constante, sino que toma este valor, lo sustituimos y tendríamos esta expresión. Entonces, la integral de esto, esta velocidad inicial es un número, por lo tanto es una constante, así que ahí me quedaría la velocidad inicial por el delta t, mientras que en este otro caso tendríamos que t estaría elevado a la 1, esta a es una constante, es lo mismo que el valor k que teníamos en la ecuación general. Entonces me quedaría que la integral de esto sería un medio de t al cuadrado. Entonces hago la sustitución y tendríamos que la posición final pues sería igual a esta expresión. Ahora bien, si yo lo hubiera determinado de manera gráfica, yo sé que el área bajo la recta en este caso pues representa el desplazamiento. Entonces veamos cómo encontré ese desplazamiento. Lo uno en este rectángulo que tendría una base t y una altura que sería la velocidad inicial. Por lo tanto, el área de este rectángulo es la velocidad inicial por el tiempo. Es este término que tenemos acá. Y esta otra área que sería este triángulo. Entonces, el cambio este de velocidad sería simplemente aceleración por tiempo. Eso de acuerdo con esta expresión. Y entonces encuentro el área del triángulo que es un medio de la base que sería t por la altura que sería a por t, es decir, a por t cuadrado. Y efectivamente esto que tengo aquí sería el área de este triángulo. Por lo tanto, este tendría que ser el desplazamiento. Claro, aquí lo encontré de manera gráfica, pero eso es totalmente consistente con lo que he encontrado por integración. Así que la ecuación de posición para aceleración constante es esta y la ecuación de velocidad es esta otra. Ahora, si graficamos esta ecuación de posición, pues lo que obtendríamos sería una parábola abierta hacia arriba. En resumen, las ecuaciones para el movimiento con aceleración constante son estas, que estas son las dos que acabamos de encontrar, donde la velocidad es función del tiempo y también la posición. Hay otras dos ecuaciones que pueden deducirse, que está hecha la deducción en el texto y queda como tarea que la vean. Y solo nos vamos a fijar en qué es lo que expresan. Esto lo que me dice es que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Entonces voy a utilizar esta ecuación siempre que sepa que la aceleración es constante, pero no conozco el tiempo. Y tenemos esta otra que me dice que el desplazamiento es igual a la semisuma de las velocidades multiplicados por el tiempo. ¿Y cuál es la magnitud que no aparece aquí? Pues es la aceleración. Entonces, si yo no conozco la aceleración, la ecuación que voy a utilizar es esta. Desde luego, debo tener en cuenta de que para todos los casos, la aceleración debe ser constante. Si esto no se cumple, entonces tengo que utilizar otras ecuaciones. Un caso especial sería el de caída libre. Si yo tengo, por ejemplo, aquí una pelota y la suelto, entonces esta pelota se va a acelerar, ¿no? ¿Y cómo se aceleraría? Bueno, vamos a establecer un modelo. Lo primero que vamos a asumir es que vamos a despreciar la resistencia del aire, porque si incluimos la resistencia del aire, pues la aceleración sería diferente a lo que nosotros vamos a plantear. Y vamos a asumir de que la aceleración es igual que la aceleración de la gravedad y que este valor, si las alturas son pequeñas, también permanece constante. Entonces, el caso de caída libre va a ser que la aceleración es constante y se desprecia
la resistencia del aire. Ahora, ¿cómo es el signo que tiene la aceleración de la gravedad? Eso va a depender básicamente del sistema de referencia. Si yo digo que el sistema de referencia es positivo para arriba, entonces en ese caso la aceleración de la gravedad, como va para abajo, sería negativa. Pero si yo digo que la aceleración es positiva para abajo y como la aceleración de la gravedad también va para abajo, entonces la aceleración sería positiva. Vamos a tomar la convención de que siempre sea positivo para arriba y por lo tanto le vamos a asignar el signo negativo a la aceleración de la gravedad. Ahora, uno podría pensar el caso, por ejemplo, de los paracaidistas y la pregunta sería, ¿están en caída libre? Pues la respuesta es que no, porque en el caso de los paracaidistas, la interacción con el aire es importante, por lo tanto, no están en caída libre y eso significa que la aceleración no necesariamente es constante. Por último, si yo, por ejemplo, lanzo una pelota hacia arriba y después esta cae, la pregunta es, ¿cambian las ecuaciones de movimiento cuando la pelota va hacia arriba y después cuando la pelota viene hacia abajo? ¿Son diferentes las ecuaciones de movimiento? ¿Tengo que volverlas a escribir de nuevo? Pues la respuesta es que no. Las ecuaciones de movimiento siempre son las mismas si la función de aceleración no cambia. Y como en este caso la función de aceleración siempre es la de la aceleración de la gravedad, por lo tanto las ecuaciones de movimiento son iguales. Las mismas ecuaciones me describen el movimiento hacia arriba y hacia abajo. Por lo tanto, no debo volverlas a escribir de nuevo. Ahora, debo tener en cuenta de que t igual a 0 debe iniciar en el momento en que la pelota comienza a subir. Con esto terminaríamos entonces la parte de cinemática en una dimensión y estén pendientes de las próximas publicaciones en el sistema de Moodle. Hasta la próxima.